En nombre del Grupo Parlamentario del PRD le reitero la bienvenida, maestra Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a este ejercicio parlamentario constitucional. Cuando fue creada la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 1990, su misión fue proponer y vigilar el cumplimiento de la política nacional en materia de respeto y defensa de los derechos humanos. Aunque jurídicamente era un órgano desconcentrado de gobernación, y fue hasta 1999, después de muchas batallas, que se logró establecer su autonomía plena, tal como lo demandaba la sociedad civil. Con esto queda claro que se dotó a México de un órgano autónomo que puede, que debe señalar con absoluta libertad las acciones o omisiones que vulneran los derechos fundamentales de las y los mexicanos. Más de 20 años de autonomía de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se han forjado como un contrapeso de los actos autoritarios, de actos de gobierno que se alejen de la legalidad para hacer señalamientos, recomendaciones en la materia. Por eso nos llama la atención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que se encuentre alejada de ese objeto esencial en cuestiones muy concretas. Sostenemos lo anterior, Presidenta, con el hecho de encontrarse ausente en la presentación de acciones de inconstitucionalidad para combatir diversas legislaciones de manera muy concreta que le quiero señalar. Cuando se eliminó el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral contenido en la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en la Ley General de Víctimas, o el Fondo Independiente que financiaba el programa que protege a periodistas y a derechos humanos que fueron amenazados. Contrario a ese actuar y a pensar que se hubiera interpuesto, promovido una acción de inconstitucionalidad, la Comisión Nacional se limitó a manifestar su preocupación y nada más. Para dar cuenta de la gravedad de esta omisión, hay que señalar que las acciones de inconstitucionalidad son mecanismos que la Carta Magna otorga a los órganos autónomos para poder hacer valer también su pensar. En la Comisión Nacional también estuvo ausente cuando se plantearon las reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que creó el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, el cual fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia en abril de este año. Y la misma ausencia en el debate cuando fueron adscritas la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional de este país. Por el contrario, sí acudieron en acciones de inconstitucionalidad para combatir ordenamientos, como fue el caso de Yucatán, por establecer el cargo a los servidores públicos de no ser deudores alimentarios, es decir, que no se puede llegar a un cargo público en Yucatán cuando se tenía esta leyenda de ser deudor alimentario. ¿Por qué en esos casos sí? ¿Por qué en los casos federales de alto impacto no, Presidenta? Esta es una de las preguntas. ¿Por qué esta ausencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en estos temas de alto debate nacional? ¿Por qué no hacer valer esa facultad? Las preguntas son muy concretas. Yo esperaría que sí tuviéramos estas respuestas. ¿Por qué intervenir, por ejemplo, cuando se habló del INE, cuando hay un mandato constitucional que lo prohíbe de manera expresa? ¿Y por qué cuando se habló del INAI, ahí lo que se dijo es que no se iba a intervenir porque se respetaría la competencia específica? Estas contradicciones y esta ausencia en el actuar de la Comisión en diferentes acciones de inconstitucionalidad es lo que le queremos plantear y lo que nos gustaría que nos respondiera. Por su presencia, por sus respuestas, muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, senador.